El arte del storytelling en Frankelda. Seguramente ya algunos o muchos ya hayan visto la película de Cinema Fantasma, que le está yendo bastante bien. Me alegra mucho decir que le está yendo extraordinario. O sea, a lo mejor ven 13 millones y ya no es mucho, pero es en su primer fin de semana. Y a lo mejor muchos no saben que realmente el stop motion realmente no ha destacado nunca por irle extraordinario. O sea, por ejemplo, para que te des una idea, Coraline, que es de las más conocidas en stop motion, es una barbaridad y muchos lo conocen. Pues yo creo que alrededor del tiempo que lleva no ha generado ni siquiera 200 millones de dólares. Entonces, para que se den una idea, entonces es un maravilloso logro. Y hace poquito, bueno, ayer literalmente estaba viendo los sustos ocultos de Frankelda, porque pues quería revivir el momento y quería recordar cómo inició todo, porque seguramente algunos conozcan que yo estoy prácticamente desde el inicio viendo este proyecto, porque un amigo muy querido está en la producción y además me gustaba muchísimo el concepto. Entonces pues estaba emocionado y pues fue a ver la película el día de la premiere y fue bastante me gustó mucho, la verdad. Sin embargo, estuve viendo realmente otra vez, gracias a que Cartoon Network por tiempo limitado está pasando los sustos ocultos de Frankelda en vivo en YouTube, y me la volví a echar ayer en la madrugada y me di cuenta de lo bien que hizo Cinema Fantasma para contarnos este storytelling de todo lo que nos quiere contar Frankelda. Y es que bueno, los sustos, yo lo dije en mi recomendación de la película, y es que la verdad, si quieres disfrutar muy bien esta película, tienes que ver los sustos ocultos de Frankelda en HBO Max. Entonces, si no tienes HBO Max, puedes ahora mismo ver la serie y te conviene porque pues está gratis, pero aparte son capítulos cortitos. Y bueno, si ya eres de las personas que ya lo vio, que me gusta mucho el análisis que puede llegar a hacer con Frankelda, ya que sin contexto, a la gente que fue a ver la película a lo mejor dijo, pues está bien, está padre, lo que sea, pero la gente que vio la serie entendió mucho más el concepto. Y sabemos que en la serie nada más nos dan un pequeño teaser de lo que después terminaremos viendo en la película, y funciona muy interesante porque la película es una especie de precuela, pero también secuela. Juega un rol interesante. Y sabemos que, bueno, los que vimos la serie, que Frankelda, por alguna razón que en ese momento no conocemos, está atrapada en algún lugar. No sabemos por qué ni qué. La gente que vio la película ya sabe, pero no sabemos por qué está en ese lugar. Sabemos cómo piensa, de que no le gusta que la mangoneen, que no le gusta que la dirijan y que estén atrás de ella, y tenemos ese concepto de Frankelda. Sin absoluto contexto, está normal, está como, bueno, sí, imagino, pero después agarra mucho más carnita, y el timing con el que nos fueron dando los teasers, bueno, la historia nos fue contada con el paso del tiempo, le da un valor diferente, la verdad. Sabemos que odia que le estén silenciando, que todos los traumas que tiene y cómo piensa los ve reflejado en sus historias, en las historias que tenemos alrededor en la película, en todo lo que nos va contando. Es de alguna manera sus traumas reflejados en lo que pasó con su madre. En la serie vemos como de, mi mamá murió y qué triste. En la película vemos un poquitito más cómo es esto de Frankelda, cómo vivió un poco más esta parte de perder a su mamá, y que ella sí la apoyaba y después quedó a cargo de su abuela, y ella para nada, todo lo contrario, y ahí quedaron sus traumas bastante definidos. Y después pues también conocemos a Erneval, ¿no? En la serie, pues por lo menos los que vimos primero la serie, que pues se quieren y no sabemos su historia y no sabemos por qué Erneval es un libro. Si no viste la película, a lo mejor sí te agarró por sorpresa en un momento. Esto, spoilers, espero que ya hayan visto la serie, muy recomendada hasta este punto, pero si ya la vieron, esto es importante, así que aguas. Pero me gustó mucho que en la gente que no vio venir que podía morir o murió. Sí, murió Erneval. Pues está interesante porque sí es un golpe fuerte, hasta te encariñas bastante. De hecho, a mí me hubiera encantado, sinceramente, siendo sincero, que el nombre de la serie se hubiera quedado en Frankelda y el príncipe de los sustos. Creo que es un personaje muy importante, pero lo dejaron en solo Soy Frankelda. Está bien, yo creo que sí queda muy bien como coprotagonista y el nombre quedaba mejor, pero aún así, la verdad está correcto.
Pero el momento cuando muere es tristísimo, ¿no? Porque es cuando lo mató un guardia, pero que se notaba que lo quería. Y fuera de eso, también, bueno, vemos cómo termina convirtiéndonos en el libro, pero no sabemos la historia hasta que vemos la película. Entonces se complementan el storytelling de cómo tienes que contar la historia para que ambos me interesen. Si quieres ver un poquito de las historias de Frankelda, están bien, pero te dan un poco de carnita. Y si quieres ver la película, pero si la viste a ciegas, no pasa nada, tienes alguna sorpresa, porque la gente que vio los sustos ocultos de Frankelda sabe que Erneval ahora es un libro. No sabemos por qué, pero en el momento de ver la película decimos, oh, sí, es cierto, ¿qué pedo? Sí, creí que se moría. Y después, pues no. Pero le da un toque muy importante. Y después vemos muchísimas referencias en la misma serie de cómo ve reflejado, como decía, sus traumas, ¿no? Por ejemplo, la abuela es exactamente igual a una de las historias que pasan en los sustos ocultos de Frankelda, de la chica que quiere cambiar y que se quiere convertir en... quiere tener un muy buen disfraz de Halloween y, bueno, termina pues siendo hechizada y está muy triste la historia, como todas las historias que cuenta Frankelda. Pero su abuela, que es como una gallina que también aparece en la película, es una pesadilla que ella creó. Frankelda creó este personaje que parece una gallina y es toda fea, inspirado en su abuela, y es una buena referencia que lo vemos después. De hecho, si nos ponemos a ver el último capítulo de los sustos ocultos de Frankelda, es un súper resumen de la película. O sea, si viste el último capítulo, ya viste prácticamente la película, pero nos dan mucho más carnita y pues lo extienden lo más que puedan, y yo creo que no se siente mal. Es verdad que a lo mejor los primeros 10 minutos se sienten un poquito pesados, tal vez 15 de la película. Me hubiera gustado que el ritmo hubiera sido un poco más dinámico para la gente justamente que vio la serie, que ya se sabía algunas cosas, pero bueno, a lo mejor decidieron hacerlo para que pues la gente que no vio los sustos ocultos de Frankelda pues viera la película y tuviera un contexto más grande. Sin embargo, no hay problema con eso. Y sabemos que están atrapados en una casa, pero no sabemos por qué en la serie. No tenemos idea por qué, y todo el tiempo están ahí mientras Frankelda está contando sus historias. Erneval y Frankelda tienen una plática sobre no lo vayas a despertar, y en ese momento no sabemos a quién tenía que despertar o a quién no, y después ya sabemos que es a Procustes. Y justamente en el momento final, cuando menciona su nombre, Procustes, es que ya tenemos la idea de qué pasó. Y justamente esa parte no la vemos en la película, la vemos justo después, que al final de la serie es lo que ya no va con la película, que Procustes termina llevándose a Erneval y casi no escapa Frankelda, y Frankelda regresa a salvar a Erneval, ya como libro. Entonces lo interesante de aquí del storytelling es que pueden hacer a Frankelda un personaje que esté constantemente regresando, contando nuevas historias, que sirve para alimentar este mundo. Y bueno, podemos seguir viendo el arte que tiene Cinema Fantasma para crearlo, ¿no? Crear todo este universo, que lo hizo muy bien, y continuar creciendo. Sin embargo, puede tener o no fin. Podemos ver historias de Frankelda hechas, o podemos ver la mera historia de Frankelda. Entonces puede esto dar para temporadas o para otras películas. Yo creo que estaría bien que intercalen entre otra serie y después a lo mejor el final de Frankelda llevarlo a el final de, digamos que en final entre comillas, pero a lo mejor un magno evento en una película, ¿no? Después, obviamente estoy hablando de años, tal vez en una década tengamos ya la serie y después el final, porque pues seguramente tardará muchísimo. Ya veremos, a lo mejor no 10, pero a lo mejor 7. En fin, y bueno, me agradó mucho cómo se fue llevando poco a poco. Y si bien ahora entendemos que Procustes es el malo y lo sabemos desde la serie, nos lo pintan aquí mucho más malo, pero mucho más desarrollado. Y es algo bueno, porque la parte del baile de tinta invisible lo vemos en la serie de una manera un poquito más, no tan detallado como en la película. En la película está mucho más bonito, pero también nos cuentan sin mucho contexto, nomás de sí, el rey, el que nos cuenta, el pesadillero cuenta las historias que van por mi mundo. Y en ese momento, cuando yo vi la serie, yo la verdad no creí que Erneval fuera bueno. Yo al contrario dije, güey, no da confianza, no mames. Pero en la película ya vemos, nos dan más tiempo de que no, yo no te haría daño, te quiero, te admiro y todo. Entonces te la crees más. Entonces, como todo fue muy rápido en la serie, pues fue un toque como que ayuda si ves la película y la serie.
pero si ves uno u otro puede sentirse que falta una mitad. Entonces eso te anima a querer ver ambos proyectos, y son proyectos muy fáciles de ver porque son rápidos y se ven muy lindos. Y por último, pues la película nos contesta pues prácticamente casi todas las preguntas que nos dejó la serie, que nos dejó ahí algunos hilos sin poder tomarlos porque no entendíamos por qué se conocían, de dónde llegó, de cómo funciona el mundo, de dónde viene el carnaval, y ahora lo sabemos, ¿no? Y lo hizo muy, muy bien, la verdad, todo entre los traumas de Frankelda, entre cómo se enamoran, que si se quieren, de alguna manera, no sabemos su historia, pero sabemos que desde tiempos antes se quieren y se enamoran tal vez. Aquí lo vemos mucho mejor, cómo se quieren como pareja, porque incluso hay frases de, en ese momento no te portaste muy bien, Erneval, pero ya, cuando ves la serie y ves eso es cuando, ¿por qué no se portó bien? Ves la película y ves que intentó no traicionarla, pero insistir en que se quede en su mundo y de una manera un poco más fea, usando a Procustes, etcétera, ¿no? Entonces está bastante bien y obviamente ya entendemos por qué odia que la silencien. En la serie vemos muy seguido cómo Frankelda siempre que nos recibe, digamos, empieza cada capítulo porque es cuando juega con la ruptura de la cuarta pared diciendo de, hola, qué bueno que estás aquí. Y es algo muy interesante porque siento que va con doble propósito de, qué bueno que estás aquí para escuchar mis historias, y se emociona tanto de que pueda hablarle sus historias porque después vemos en su historia, en la película mucho más detallado, como nadie quería escuchar sus historias porque eran terribles y eran feas y nadie las apreciaba. Entonces cuando estamos nosotros viéndolas, Frankelda se pone feliz, pero rompe con la cuarta pared cuando dicen, por favor regresen, por favor. Yo creo que es un mensaje de Cinema Fantasma, de producción, de por favor apoyen esto porque pues, no sabemos cómo va a salir esto, regresen. Y al final terminó pasando, por lo cual se llevó a una película, ¿no? Entonces es una muy buena construcción, una cosa lleva a la otra, y además siento que lo que siga es un universo de posibilidades y nos da para querer más, pero muy bien pensado, insisto, creando un universo entero de miles de posibilidades que es muy difícil de lograr. En fin, pero bueno, esa es mi opinión de la película, de cómo se junta el storytelling, cómo puede ser tan poderoso y tan útil. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿A ti te gustó Frankelda? ¿Ya la viste? Seguramente sí, y si no, pues tendrías que estarla viendo para gozar algo muy, muy bonito. Así que bueno, pues que comience el diálogo en los comentarios y no te olvides de seguirme